Entonces, esto que estamos viendo ahorita, lo debieron haber visto en materiales 1, materiales 2 y mecánica de materiales. Esta materia se relaciona con todas esas otras materias que ustedes ya han revisado, niños. ¿Sí? Sí. Entonces, deben de tener alguna idea a qué se refiere con mecanismos de endurecimiento. Marty, Arturo, ¿a qué te suena mecanismos de endurecimiento? Acuérdense que todos estos tipos de defectos que hemos estado revisando, chicos, ¿qué modifica? Modifica casi todas las propiedades de los materiales, ¿sí? La dureza. Bueno, quiere incrementar la dureza. Propiedades mecánicas, puede ser la dureza, la resistencia, la ductilidad, la tensión, ¿sí? Diferentes propiedades mecánicas en los materiales, ¿ok? ¿Y cómo se relaciona todo esto que estamos viendo con los mecanismos de endurecimiento? Acuérdense, estuvimos viendo diferentes tipos de defectos, ¿ok? Entonces, los mecanismos de endurecimiento comunes son el endurecimiento por deformación, el endurecimiento por tamaño de grano y el endurecimiento por solución sólida. Ahorita vamos a comentar paso a paso algunos de ellos, niños. ¿Ok? Entonces, estos mecanismos de endurecimiento se basan en las tres categorías de los defectos, de las imperfecciones que ya revisamos. Por ejemplo, para el endurecimiento por deformación, se aumenta la resistencia de un material si se incrementa el número de dislocaciones. ¿Qué es una dislocación? A ver, ¿quién me dice qué es una dislocación? Una imperfección. ¿Una imperfección de qué tipo? Lineal. ¿Y cuál es alguna imperfección lineal? La de borde. Ajá, la de borde. Tornillo o mixta. Tornillo mixta, ¿ok? Entonces, si nosotros incrementamos en un material el número de dislocaciones, se puede aumentar la resistencia de este material, ¿sí? Entonces, acuérdense que las imperfecciones son provocadas intencionalmente, ¿sí? En el tratamiento térmico o en alguno de los procesos de trabajado que ya vimos en el primer tema. Ahora, otro tipo de mecanismo de endurecimiento de un material es endurecimiento por tamaño de grano. En términos generales, ¿cuál sería un tamaño de grano recomendado para un material? ¿Un tamaño de grano grueso o un tamaño de grano fino? Fino. Un tamaño de grano fino. Podría tener ese material una mayor resistencia a la fractura, ¿sí? Puede ser alguna de sus propiedades. Y el endurecimiento por solución sólida. ¿Alguien recuerda qué es una solución sólida, muchachos? Tema de materiales 1. Se vale checar apuntes, muchachos. Es de repaso. Lo que quiero es que participen, que recuerden. Todo lo que estamos viendo aquí son temas que ya vieron en materias atrás. Y todo esto se relaciona con los diferentes procesos que vamos a revisar en los siguientes temas. ¿No es una solución que afecta las propiedades del material? Sí, pero ¿cuáles son sus características? Como por ejemplo, cuando estamos fundiendo una mezcla, la solución sólida es cuando ya solidifica. Oh, pudiera ser un material sólido, pero una solución sólida. A ver, Marty. Definición.
Dice, una solución sólida es un sólido que consta de dos o más elementos que están dispersos atómicamente y forman una estructura de una sola fase. Tal mezcla se considera una solución en lugar de un compuesto en la estructura cristalina del dispuesto disolvente. Se mantiene sin cambios por la adición de los solutos y cuando la mezcla se mantiene en una fase homogénea, la fase homogénea cristalina contiene 22 o más especies químicas. Exactamente, esa es una de sus características, una sola fase, ¿sí? Sí. Y ahora, deben de recordar, niños, ¿qué es una fase? ¿Qué es una fase? A ver, ¿quién me contestó ahorita? Me perdí, perdón. Yo, Villanueva. Ah, Villanueva. ¿Y qué es una fase, muchachos? La fase es como el estado de la materia en el que se encuentra. Pero en términos de materiales, en términos de soluciones sólidas. Lo de ferrita, cementita y eso. Ajá, esa es una fase en específico. ¿Y cuál es la definición de una fase? ¿No? Pues es como en el momento en el que se encuentra dentro de un proceso, ¿no, maestra? O sea, cómo va a actuar sus propiedades o cómo, no sé, no sé. Búsquenlo de tarea más tarde. Y eso es para ustedes mismos, no para que me lo entreguen, ¿sale? Maestra, ¿es una región del material con propiedades físicas y químicas homogéneas? Homogéneas. Y tiene diferentes características. ¿Cuáles son? Densidad, índice de refracción, magnetización y composición química. Algo así. ¿Cuáles son las que yo les di, Cortés, en materiales 1? Esas son las que tengo aquí, maestra. A lo mejor las investigué yo por mi cuenta, pero según yo son esas. Es algo semejante. Por ahí vas. Búsquenlas y eso es para ustedes mismos, no es de tarea. ¿Ok? Aunque se los puedo preguntar en el examen, a lo mejor como recordatorio. Ok. Bueno, vamos a ver aquí algunos temas. Acuérdense, estamos comentando ahorita sobre los temas de endurecimiento, ¿sí? Mecanismos de endurecimiento. Y estos son para metales de una sola fase. Y para estos podemos tener diferentes métodos que son trabajados en frío. Y algunos de los métodos que son trabajados en frío ya los estuvimos comentando, como son el rolado, el embutido, la extrusión, el estirado o trefilado y el doblado. Son algunos de los métodos de trabajados, esperen muchachos, de trabajado en frío. ¿Ok? A ver, Cortés, ayúdame a leer este párrafo. Claro, dice trabajado en frío. El endurecimiento de un metal trabajado en frío se genera al incrementar el número de dislocaciones y se conoce como endurecimiento por deformación, endurecimiento por trabajo mecánico o endurecimiento por trabajo en frío. Entonces, acuérdense que todos estos métodos que comentamos ahorita, como los que les dije, que vimos, embutido, estirado, extrusión, doblado, laminado, acuérdense que estos se afectan por el número de dislocaciones que se generan en ese material, ¿ok? ¿Y en qué nos puede afectar si nosotros incrementamos el número de dislocaciones? Lo acabamos de comentar. Se endurece. ¿En la dureza? La resistencia. En la resistencia del material, ¿sí? Pudiéramos mejorar la resistencia de un material, ¿ok? Yo me quedo una duda. Ujú. Estaban los mecanismos de endurecimiento de presentación, que eran 3. ¿Una qué, perdón? En una diapositiva, venía Ujú. que eran 3 mecanismos. ¿El de Sí. trabajado en frío entra como uno? ¿O me perdí un poquito, la verdad, ahí? Trabajado en frío es un mecanismo de endurecimiento. Y también el de endurecimiento por solución sólida
Ese es otro diferente. ¿Sí? Mira, es el endurecimiento por deformación, que es el trabajado en frío. Perdón, aquí se me olvidó, aquí se me pasó ponerle. Es lo mismo, endurecimiento por deformación o trabajado en frío. ¿Sí? Ese es uno. El siguiente es el endurecimiento por tamaño de grano. Ahí Ajá. llevamos dos. ¿Sí? Sí. Y el otro es el endurecimiento por solución sólida. Son 3 mecanismos de endurecimiento. Ajá. ¿Sí? Sí. Ahora comentamos que ese trabajado en frío se genera al incrementar el número de ¿qué? De dislocaciones. Y ya vimos cuáles son los tipos de dislocaciones. ¿Y cuáles son esos procesos de trabajado en frío? Algunos de ellos son el embutido, estirado, el rolado, como ya comentamos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ya me quedó más claro. Gracias, maestra.